¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron vía comentarios de YouTube, en donde se los agradezco mucho. Y me mandaron un enlace, no me dieron mucho contexto, nada más me dijeron que esta canción era una de sus favoritas. Y tengo que decirles y confesarles que mía también. Esta canción yo creo que es una de las canciones más infravaloradas de Dimash Kudaibergen, de las menos reconocidas dentro de la comunidad. Y no sé por qué, sí es una canción muy buena. De hecho, les tengo que confesar un secreto, yo la tengo en mi lista personal de dentro de mi top 10 canciones favoritas de Dimash. Esta es una de ellas. Anda más o menos por mitad de tabla. Y la verdad es una gran canción. Es la canción de Thousand of Miles, A Common Dream. Y me mandaron este video, no me dieron contexto, nada más me dijeron que tiene subtítulos en español. Eso se agradece muchísimo. Vamos a ver, vamos a descubrirlo juntos. Si no conoces esta canción de Dimash, te invito a que la conozcas. Es una delicia, te vas a enamorar de la canción. Aquí yo creo que Dimash en esta canción demuestra muchísimo poder de control de su voz, porque hace unos movimientos tan sutiles. No sé en esta versión en específico que me mandaron si también los haga, pero en las presentaciones que he visto de esta canción con Dimash, tiene un control y un dominio de su voz impresionante. Así que vamos a deleitarnos con esta balada suave, linda, melodiosa, en la voz de Dimash Kudaibergen, con esa breathy voice o voz con aire que utiliza y esos cambios de tono muy sutiles. Es un caramelito esta canción, es deliciosa. Así que vamos a darle play al video. Ok. La versión del programa de televisión, creo, ¿no? Sí. 我将这首诗化为歌曲，希望通过我的演唱，搭建起中华文化友谊之桥。Ok, esta canción, por lo que aquí nos dijo Dimash, es un poema y que con esto piensa hacer más sólidos, ¿no? Y estrechar las relaciones entre Kazajistán y China. Ahí Dimash saludando a la audiencia, como decimos aquí en el barrio, dándose un baño de pueblo. Antes de que continuemos, esto al ser un programa de televisión chino y sabiendo cómo se ponen nuestros hermanos chinos con los derechos de autor, así es que si ven la imagen con un filtro es para que no los bloqueen por esta misma causa, ¿no? De derechos de autor, porque muchas veces bloquean los videos, no dejan mostrarlos a ustedes, los seguidores de los canales, porque los derechos de autor están fuertes. Así que ustedes espero que disculpen las inconveniencias, ¿no? De que si es que tengo que ponerle un filtro a la imagen, obviamente todavía se va a ver, no tan nítido, pero se va a ver. Pero es por esa misma causa, ¿no? Para evitar bloqueo por derechos de autor. 迪玛希是来自哈萨克斯坦。我听说中国的传统文化和哈萨克斯坦有很多地方是相通的，这个您知道吗？对，它是这样子，就是因为这个，在丝绸之路上啊，它是从长安出发，它一定。Ok, aquí nos está hablando de lo de la ruta de la seda y que es un poema relacionado entre dos amigos, un kazajo y un chino. Quiero creer, para todos los que siguieron la lista de reproducción de Voice Beyond Horizon, el programa que produjo Dimash Kudaibergen en el reality show, donde salió Nurjas como ganador. Es un programa muy bueno, ¿eh? Aquí en el canal tenemos todo el programa completo, desde el capítulo 0 hasta el último. Bueno, el último ya no, porque los bloquearon, pero tenemos todos. Por si quieren seguir la competencia ahí con nuestras semi-análisis, porque no soy experto en nada, sino que simplemente soy un deer y un fan de la música que da su opinión.
más bien no análisis, sino con mis opiniones. Ahí lo pueden seguir. Es muy entretenido y se van a enamorar de los participantes. Todos tienen su encanto. Y no sé si recuerdan que en un viaje de Prince con... Creo que... la chica esta del Tíbet, ¿cómo se llamaba? Bueno, la cantante esta que era como del Tíbet. Hicieron una visita a la ciudad, una de las ciudades de Kazajistán, llevaron flores al monumento de un cantante chino, que esta chica nos contó la historia de este cantante que era muy muy amigo de un igual compositor y escritor kazajo que vivieron juntos. Y ¿será canción de Thousand of Miles a Common Dream en homenaje a ellos dos? No sé, es interesante, ¿eh? 要往西去嘛，往西去，对，路上走就是经过河西走廊、陕西、甘肃、青海、新疆。新疆的博乐市阿拉山口岸的对面就是丝绸之路向西走出国门的第一个友邻，就是哈萨克斯坦。迪玛希之前接触过中国的传统的诗词吗？古诗词？ 有病则远，返来不亦乐乎。有朋自远方来，不亦乐乎。我还听说迪玛希他会绕口令儿。真的假的？ Ok, aquí Dimash ya lo están entrevistando y está haciendo sus pininos en chino. ¿Qué año será? ¿Como 2018, 2020? Más o menos, ¿no? Cuando estaba en su máximo furor. Digo, todavía lo está, pero no en el top, como estaba en el 2017, entre 2017 y 2022. Que Dimash era como que lo más intocable en China. O sea, me refiero a intocable en cuanto a que nadie podía tocarlo porque era un ser muy especial. Todavía lo es, pero ahorita ya como que bajó un poquito más, ¿no? Ya pasó la novedad de lo que es Dimash y ya lo bajaron en un plano un poco más terrenal. Igual, y nosotros los DIR estamos felices porque lo siguen invitando a todos lados. Sigue saliendo en todos lados, eso me gusta porque tenemos mucho Dimash para muchas reacciones y mucho contenido. Pero yo creo que sí ha de ser en esa etapa de entre el 2017 y 2022. Yo creo que ha de ser como 2019, 2020 esta presentación. 而且跟这个西域的这个风情还很，大家可以猜一猜是哪一句？ Un trabalenguas en chino que va a decir Dimash. 来了，知不道不读不道别，不知不道道都不道别。بالمهم ده مغن En realidad para mí el idioma chino es bastante difícil. Necesito que me enseñen una y otra vez. Pero no sé por qué memoricé esto con bastante facilidad. 那今天对于你来讲，这个传唱，我不知道，在中文上会不会有难度？因为我不知道你选择的是哪一首古诗词。 El trabajo que traigo hoy es del poeta Zhang Jiuling de la dinastía Tang. 张九龄的啊。 El poema de Zhang Jiuling acerca de despedirse de un amigo. Pondré todo mi esfuerzo para interpretar bien esta canción. Donde sea que estoy, cuando tengo la oportunidad, siempre trato de incluir la dombra en la composición que esté cantando. Entonces en la canción también habrá un acompañamiento de dombra. Ok, sí, Dimash remarca esto porque es muy importante para él, ¿no? Que haga lo que haga. Siempre va a incluir algo tradicional o folclórico kazajo, porque así aviva la llama del interés y la hermosura del sonido de este instrumento a una canción que no es kazaja, ¿no? Así le pone parte del sello Dimash. ¿Qué sería de las canciones de Dimash sin ese sello de
folclore kazajo, yo creo que no se sentirían completas, ¿no? Dimash nos ha enseñado a eso, que hagas lo que hagas, siempre promuevas lo que a ti te nace y de lo que estás orgulloso. Y Dimash hace eso, incluyendo en la mayoría, si no es que casi en todas sus canciones, un instrumento tradicional, ya sea el cobis o el dombra. Y en este caso, en esta canción de Thousand of Miles a Common Dream, incluye el dombra. 好，刚才迪玛希透露了一下，自己要唱的这首诗歌是唐朝诗人张九龄的一首送别友人的诗。接下来有请经典传唱人迪玛希进入经典传唱时刻。 Ok, la sección en la que va a participar Dimash se llama Legado Clásico, donde va a interpretar Thousand of Miles a Common Dream, que ya nos describieron, ¿no? De que esta canción se trata sobre despedirse de un amigo. Y ahora disfrutemos y gocemos de esta canción. 我是经典全传 Soy el cantante clásico de Legado, Dimash. Dimashi. 我把万里梦动心 Voy a 讲 cantar 给你 Sueños 听 compartidos a través de miles... Ya no alcancé a leer. 讲给你听 Miles de millas. Sueños compartidos a través de miles de millas. Thousand of Miles a Common Dream. Hermosa canción. Tenemos el sonido del dombra. 止不忘的微蒸馏，忘不断的林头雨，听不见的杜鹃啼，弹不完的相思情。 Wow. 回旋白马驹，相处年纪，万里长来离。 ¿Saben aquí qué es lo que me impresiona muchísimo de esta interpretación de Dimash? Cuando les hablé al principio del video de... Aquí es una de las ocasiones en donde demuestra más control de la voz. Es de que hace todos esos cambios y subidas de bajadas de tono al mismo nivel. Casi a nivel susurro. Hay unas partes que las hace con voz con aire. Hay otras partes donde las hace colocadas, o sea, sin aire. Y todo lo hace al mismo nivel, un nivel muy bajo, un nivel de que un grado menos y ya no se escucha nada. O sea, tiene un control impresionante de su voz en esta canción. Oh, qué sutileza, qué fineza y elegancia. Qué cambio. 望不断的林头雨，听不尽的杜鹃啼，弹不完的相思情。夜酒情门
Mm. Mm. Wow. Oh, qué colocación ahí. Wow. Wow, en serio que estoy enamorado de esta canción. Es una gran canción. Como les dije al principio del video, para mí esta es una de las canciones más infravaloradas de Dimash, de las que menos se reconoce. Obviamente se reconocen, hay que ser sinceros, se reconocen y se popularizaron más canciones como tipo SOS o Sinful Passion, que fue con la que muchos conocieron a Dimash, o Dai Di Dao. También en parte de esto es trabajo de Dimash, ¿no? Digamos que en cierto punto culpa de Dimash, entre comillas, de que se reconozca más a este tipo de canciones como SOS, Dai Di Dao, porque son las que más ha cantado, ¿no? Durante su trayectoria. Pero este tipo de canciones, sobre todo yo creo que la etapa de más fuerte y de más auge de Dimash en China, sacó canciones excelentes. Tenemos esta de Thousand of Miles a Common Dream, o mi favorita que es la de Restart My Love, o la de Couldn't Live, o canciones así de este estilo que no son tan promovidas pero son muy muy buenas. Por ejemplo, para mí, a mi gusto personal, que me gusta escuchar a Dimash con música muy tranquila, porque me relaja y a veces me ayuda a dormir. Es como mi ASMR musical. La voz de Dimash es tan cautivadora y tan tranquilizante que me ayuda a muchas cosas, me desestresa, o estoy jugando algún videojuego y tengo música de Dimash de fondo. A pesar de yo ser metalero y rockero y músico y dedicarme y vivir a esto, no crean que cuando estoy en mi casa estoy escuchando todo el tiempo rock. O sea, también necesito un momento de estar tranquilo, ¿no? De relajarme. Y por eso me gusta mucho este lado tan balada de Dimash. Por eso me gustan este tipo de canciones. Les vuelvo a repetir, Restart My Love, Couldn't Live, Thousand of Miles a Common Dream, Came to Honor Mortal Life, a dueto con Xiaoyun Huang. No sé, también tiene la de a dueto con Terry Lin, la de... Ay, se me olvidó el nombre de la canción, pero es un dueto con Terry Lin, que es una dulzura. También tiene un trío con esa misma canción con Terry Lin y con Xiaoyun Huang, que también me gusta mucho. O sea, son canciones muy, muy, muy tranquilas. Una que canta con Tang Wei Wei, que ahorita se me van los nombres, digo, ya estoy viejito, discúlpenme, pero las tengo en mi lista de reproducción. Y la verdad son canciones que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Por darle más reconocimiento a canciones más populares, como les digo, SOS, Love of Tired Swans, no sé, este tipo de canciones, ¿no? No, o Vocalize. Pero no sé, también la de OK es una canción muy buena y está como que en el cajón de los recuerdos, ¿no? De las canciones, de miles y miles de canciones que ha interpretado Dimash. Pero bueno, la mejor opinión en la que tengan ustedes. ¿Qué les pareció esta canción? ¿La conocían? ¿No la conocían? ¿La escuchan seguido? ¿No la escuchan seguido? ¿O a partir de este video van a empezar a escuchar baladas de Dimash más seguido? Déjenmelo saber todo. Saben que me encanta el chisme y aparte estoy viejito y con esto me entretengo leyéndolos. Trato de contestarles a la mayoría y si no, todos a los que leo les pongo su corazoncito para que sepan que ya los leí
muchísimas gracias a todos los que me escriben y me dejan comentarios, sugerencias. Síganme dejando recomendaciones de Dimash. ¿Qué quieren más? ¿Qué más quieren que sigamos reaccionando a Dimash? Y no nada más de Dimash, de cualquier artista. Y no nada más música, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Me los pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.